Usted sintoniza LRK 319, Radio Universidad, en 94.7 de frecuencia modulada. Emisora perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán, con estudios y planta transmisora en el tercer piso del Centro Cultural Eugenio Flavio Birla, ubicada en 25 de mayo 265 de San Miguel de Tucumán. Prueba de Voces 2018. El coro de niños y jóvenes cantores de la UNT realiza su prueba de voces anual, dirigido a niños y jóvenes de 6 a 28 años. Prueba de Voces 2018. 6, 7 y 9 de marzo, de 17:30 a 20:30 horas. Tercer piso del Teatro Alberdi de la UNT, Jujuy 92. Radio Universidad en 2018 aumenta su potencia y consolida su programación. Toda la movida literaria de la provincia. Autores, libros y poemas del mundo. Poemas da Radio, de Mónica Mera, en su tercera temporada. Sábados, de 18 a 19, por Radio Universidad. Radio Universidad, única radio tucumana, ganadora de 2 premios Martín Fierro 2017. Radio Universidad, en 2018, es más radio. Usted sintoniza Radio Universidad en 94.7 MHz. Única radio tucumana, ganadora de 2 premios Martín Fierro 2017. Radio Universidad en 2018 aumenta su potencia y consolida su programación. Todos somos parte del ambiente, un eslabón responsable de la biodiversidad, y para conservarlo vivo debemos conocerlo. ¿Te animás a acompañarnos? Ecos de Vida, lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, por Radio Universidad 94.7. Usted sintoniza Radio Universidad en 94.7 MHz, única radio tucumana ganadora de 2 premios Martín Fierro en 2017. He aquí un cambalache de palabras traído a ustedes por 3 amigos de convicciones distintas, pero unidos por la fe en el cinismo. Con Gustavo Daniel, don Horacio Valdeón y Carlos Hermosilla, buscando entender mejor al mundo sin levantarse de la mesa. Mi papá lo aprendió tarde. Un suspiro de inquietud que sacude la llama de una idea.
Vistiendo la ingenuidad de los niños que ya no son, estos desvergonzados meterán los dedos en el merengue de las ciencias y las tradiciones para responder a preguntas que quizás nadie se hace. Mi papá lo aprendió tarde. Señores, empezamos un programa nuevo y hoy estamos a la par del maravilloso locutor que nos acompaña, Mauro Barbona. Buenas tardes, ¿cómo están, señores? Que ha venido de desplazarse a través del globo terráqueo. Sí, di unas vueltitas por ahí en el ancho mar azul. Es verdad que es redondo. Cuenta dónde estaba. Es verdad. Hemos estado paseando en Las Vegas, Jamaica, las Islas Caimán, todo un paquetito. Sí, bueno, me alegra que haya vuelto. Espero que no esté demasiado endeudado porque lo van a venir a buscar aquí. Y se pasó por las Islas Caimán de retirar un reembolso. Sí, es un tema. Todavía estamos resolviendo. Me quedó una valija atrapada en el aeropuerto de Miami. Hay un cocodrilo golpeando las puertas. Dice que leamos los mensajes. A ver, Luis Martínez nos menciona que hay muchos temas, tópicos, de los que se pueden conversar que no van tan atrás, como por ejemplo la historia de la electricidad y los cambios que trajeron en la sociedad. ¿Qué significa irse muy atrás? En el tiempo. En el tiempo, intuyo yo. Gracias a la electricidad, algunas personas nos están escuchando en este momento a velas, pero Claro. nos escuchan al fin. Sí, electricidad, ondas de radio, hay todo un conjunto tecnológico que está puesto en marcha para que nos puedan escuchar. También me parece interesante el cambio de costumbres que realizó este descubrimiento en la vida de todos los días. Nos sugiere temas para hablar que me parecen bárbaros. Vamos a guardarlos en el bolsillo. Y me gustaría que usted, doctor Valdeón, hable un poco de la electricidad. Y de cómo la electricidad cambió su vida. Y yo me he electrocutado varias veces. Le ha cambiado el peinado. Me he peinado muchas cosas que se pueden hacer. Hace poco me tuve que hacer un análisis, que es un electromiograma, por ejemplo, el cual consiste en electrocutar los nervios y ver cómo funciona. ¡Qué divertido trabajar de eso! No es del todo agradable el estudio, pero gracias a la electricidad podemos ver hoy en día, por ejemplo, el funcionamiento de los nervios. Electromiograma se llama. Electromiograma, sí, lo hace un neurólogo. Y de esa forma ven si hay alguna obstrucción, algunos nervios dañados o no. Pero yo estaba con un dolor en el brazo, había una posibilidad de un túnel carpiano que obstruido. Entonces, antes de pasar por el cuchillo, vamos a ver si los nervios funcionan. ¿Cómo se hace eso? Con electricidad. Para las personas que nos están escuchando y que aún no saben qué estudiar, sepan que si siguen esta línea de medicina pueden electrocutar a la gente y la gente les va a pagar por ello. Exacto. Qué divertido. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos un mensaje de Leandro Poncha, el muchacho este que organiza las ferias medievales de julio. Sí. Pasamos el chivo. Pasamos el chivo de paso. Sí, me van a ver a mí disfrazado ahí, así que... Perdón, vestidos, creo que me van a apedrear si digo las palabras disfraz. Me alegra que vaya vestido a la Propone que hablemos de la luz mala. Oh, sí, me parece bien interesante. Es Me un muy buen encantaría. tema, muy buen Sí. tema. Pobre La luz, electricidad por qué un le lado, dicen eso? la luz mala por el otro. ¿Qué más? ¿Tiene usted algo? Nada. No, yo no tengo Ana nada. Abdala nos envió un artículo titulado "Los seres humanos emitimos luz". Ese artículo explica un estudio de un tal Fritz Albert Popp sobre las células de los seres vivos. Y acorde a este estudio, aparentemente los seres humanos estamos constantemente emitiendo luz. ¿No le parece extraordinario que ya 3 mensajes mencionen esta cuestión relacionada a la electricidad y la luz? La electricidad y la luz no siempre están de la mano. No siempre, pero a veces van a las mismas Dice que fiestas. durante siglos la humanidad ha sido iluminada gracias al fuego, que es un tema del programa anterior. Claro, por hemos ejemplo, llegado Poco tarde. tiene de electricidad. que la electricidad haya proporcionado mejores formas de iluminación es interesante, entre otras cosas que ha proporcionado. ¿Qué más? Por último, en esta tanda tenemos un mensaje de Sebastián Aredes, que nos dice: hola hermanos queridos y todo el maravilloso equipo. Hola. Suerte. Gracias. Por culpa de los dioses electrónicos no puedo escucharlos ahora mismo y comentar sobre lo que estén hablando. Quiero que sepan que tienen 2 radioescuchas incondicionales aquí en Los Ángeles, Emma y yo. No yo, sino él. Me parece bien. Ampliaremos los escuchas muy pronto. Abrazos gigantescos para todos y sigan con el buen trabajo. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Y estamos a 7 minutos.
hasta las manos. Exacto. Bueno, el tiempo es relativo, también da para otro programa. Vamos a abordar. Les propongo poner un acertijo. A todo esto, y antes del acertijo, muchas gracias a los que han propuesto temas. Es una excelente idea que nos propongan temas para tratar. Y sería bueno también decirles a dónde los tienen que mandar. Sí. Bueno, lo pueden hacer mediante Facebook, en Mi Papá Lo Aprendió Tarde, en facebook.com/Mi Papá Lo Aprendió Tarde. También pueden dejarnos un mensaje en Instagram, en nuestro perfil de Instagram, Mi Papá Lo Aprendió Tarde. Y también, si quieren escuchar el programa, si te enganchaste tarde, lo podés volver a escuchar en www.mipapaloaprendiotarde.tk. Ahí podemos revernos nosotros mismos también, ellos nos pueden rever y nos pueden dejar mensajes. Para nosotros es como la conciencia que carcome y carcome, no te deja dormir y siempre suena el eco. Podemos escucharnos ahí nosotros, ellos nos pueden escuchar de vuelta. Recuerden, www.mipapaloaprendiotarde.tk. Bueno, vamos a los empujones hacia la música, que es la primera tanda que tendremos. Señores, les he traído un cuentito. Bien cercano el cuentito.
¿Le suena el nombre Víctor Tirador? No. Víctor Tirador. Víctor Tirador. No. Algunas personas quizá lo van a recordar por una tarde soleada allá en el lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Cuando había quizá menos personas de las que deberían haber estado, y un loco en el lago San Miguel estaba dando vueltas por la orilla de ese mismo lago en un bote. Daba vueltas y así estuvo durante 24 horas hasta que hizo la vuelta número 100. Una persona aburrida o con un propósito claro. El propósito entrenando. era clarísimo. Con mucho dinero para pagar el alquiler del botecito. Debe haberlo construido él mismo, porque se daba los tiempos para ello. Víctor Tirador ha nacido acá en San Miguel de Tucumán en el 52. Además de haber sido periodista, también trabajó como historiador deportivo. Mire usted, un paso previo al periodista deportivo, un historiador deportivo, me parece bien interesante. Además también fue baterista, paracaidista, hizo natación, boxeo y remo a kayak. El bote tiene que haber sido de él. Es Ahora, complicado usar un kayak en el lago 9 de Julio, ¿eh? no hace falta hacer el deporte, pero tenía la capacidad de remar o bogar. Remar con la mano izquierda, bogar con la mano derecha. Bogar. Un sinónimo de remar. Gracias. Sí, eso. Con este movimiento conocemos mucho lo que es remar. Ahora bien, ¿qué tenía de interesante este tipo? Que un tipo raro, ¿no? Bien chabacano, muy risueño, con ese color rojizo que tiene en la piel de las personas que se ofician haciendo trabajo en la parrilla. Y todos los domingos siempre un parrillero, bueno, ese color rojizo. Bronceado, asador. De anteojito y a veces salía con un sombrero. Este hombre ha roto el récord de Guinness 17 veces. Se dedicaba a eso. Aparte de todos los oficios que hemos mencionado. Además rompía récords. Rompía récords de Guinness. Se la pasaba rompiendo los récords de Guinness. Se lo vivían diciendo en la casa. El primer récord de tirador fue en el año 87. Se fue a la Plaza Independencia con una batería. No una batería de autos, sino un instrumento musical. Y estuvo tocando ahí más de 65 horas. ¿Qué antebrazos habrá tenido? ¿Qué antebrazos? Yo intuyo que no estuve ahí, pero habrá sido un recorrido por diferentes géneros. Y más de una vez habrá estado haciendo solamente así con el cepillo. ¿En dónde? En el bidón. Supongo que habrá sido una batería humilde. Y la gente pasaba, le sacaba fotos. Y después de 65 horas y 5 minutos. 65 horas. No debe ser tan humilde para que soporte el impacto constante durante 65 horas la batería, ¿eh? Son casi 3 días. Casi 2 días y 17 horas. 2 días y más de medio día extra. Sin dormir, me imagino que le daban de comer ahí mientras el tipo estaba haciendo un solo, que era constante, digamos, de 60 y pico de horas. Me imagino que alguien se acercaba y le daba la sopita con la cuchara al lado. Ese fue el primer récord. El último fue en el 2011. Este hombre se preparó un sándwich de milanesa que tenía más de 2,5 metros de largo. Ahí le suena. En su cara de hambre le veo que ahora lo reconoce a Víctor Tirador. Sándwich de milanesa de más de 2,5 metros y medio metro de ancho. Hay que haber comido bien. Además él cocinaba y después lo regalaba, por supuesto. Y... Qué grande habrá sido la vaca para una milanesa. Quiero creer que costaba varias vacas esa milanesa. Hay varias, bueno, entre los récords que hizo este hombre. Tengo una lista acá, mira. Cocinó la pizza más larga del mundo. 327 metros. 327 metros de pizza. Se cortó 2 calles y hizo pasar una pizza por el medio. Porque además el horno, el rotador... No sabría decirle cómo la cocinó. Lo pueden ir cocinando en línea. O sea, va pasando la masa y va a una zona determinada, se calienta de temperatura tal y el tiempo que pasa en ese Usted estado. hace una tira de 250 metros de... Y le va pasando la plancha a la pizza. Que igual estoy pensando, Sí. las pizzas son tradicionalmente redondas, o sea que eran 200 y pico metros a la vuelta. No era de verdad. No, imagino que debe ser Era una pizza larga. una pieza ya... No habrá hecho en la circunvalación. No, era larga, era recta. La pusieron de pie a la pizza y la plomada para ver si estaba derecha. Nada, le estoy inventando estupideces, pero la pizza sí era larga. Otro de los récords, las ya mencionadas vueltas al lago San Miguel. Además preparó 1110 hamburguesas en 13 horas. 1110 hamburguesas. Es un montón de comida. Él solo, en 13 horas.
Después, otro récord. Se bebió 10 pocillos de café en 2 minutos. Ese me parece un poco humilde, el pocillo. ¿Cuántos pocillos de café? 10 pocillos de café. ¿En 2 minutos? En 2 minutos. Depende el tipo de café, la temperatura. Ya está recién servido. Ha tenido que endulzarlos o tomaba amargo. Hay que decir, no debe haber pestañeado por un mes. Antes, ese fue el récord previo seguramente al haber tocado la batería durante 3 días. La próxima vez, en la próxima reunión, me prepara 11 pocillos y me toma el tiempo. Vamos a tener un escribano porque vamos a romper un récord aquí. Hay que ver que no haya alguien que haya roto ese récord. Sí, hay que buscarlo. Realizó además el escrito más largo del mundo. Escribió en un rollo de papel. Un rollo de papel higiénico. Seguramente no. Pero era un enorme rollo de papel que medía 110 metros de largo. 110 metros. Lo curioso de esto es que terminando, a una hora de terminar de escribirlo, empezó a llover. Entonces empezaron, pobrecitos, empezaron todos a correr atrás del papel higiénico, a empezar a doblarlo como una sábana muy larga, y el hombre se puso mal. Pergamino antiguo. Como un papiro antiguo, pero de 100 metros de largo. Bueno. Y el último que les cuento, se comió 1 metro de salchicha de Viena. Eso yo lo puedo desafiar. 1 metro de salchicha de Viena que no se come. Digo, ¿qué escribió en ese rollo de pergamino? En este rollo iba escribiendo cosas que la gente le dictaba. Iba transcribiendo poemas, iba recordando incluso otros récords de Guinness que también iba escribiendo. Y las personas pasaban y le empezaban a recitar poesía y él se copaba y también iba escribiendo. Una especie de amanuense popular. Claro, mucha variedad de contenido. Bueno, en los últimos años este hombre ya empezó a trabajar para los récords de Guinness. Ya era una especie de escribano de los récords de Guinness para la zona argentina. Y al final, en el 2011... una mañana se levanta, sale de la casa y se va de compras. 40 kilos de carne, no sé cuántas cebollas, ajo y trigo. Llegó a la casa con un montón de cosas. Quería ser el kipe más grande del mundo. ¡Qué rico! Esa noche guardó todas las cosas y se fue a polillar. A la mañana siguiente llega la TV pública. Ya estaban todos listos para que haga este espectáculo. ¿Sabe quién estaba ahí? Lalo Mir. El conductor Lalo Mir, golpearon la puerta y no atendió a nadie. Hasta que al final apareció un familiar, abrieron la puerta y este hombre ya no estaba entre el mundo de los vivos. No pudo cumplir con este último deseo de hacer el kipe más grande del mundo. Pero mire lo que es la ambición los objetivos que a veces la gente se pone, ¿no? Que los lleva hasta el último día de su vida. Lo que le quería contar de esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, es los récords de Guinness. Dato aparte de color, ya que estamos. El libro de los récords de Guinness es el libro que ha roto el récord de la mayor cantidad de ventas de libros que no tienen necesidad de un derecho de autor. Mejor dicho, la libertad de publicar lo que quiera. Por ejemplo, la Biblia. Usted si quiere fotocopiar la Biblia, no va en cana. Cambio otro tipo de libros, sí. Bueno, el récord de Guinness tiene... ¿Y los Guinness se pueden o no se pueden? ¿Fotocopiar? Sí. Habría que probarlo. Me parece... No se puede. Tienen derecho de autor, le estoy diciendo. Ahora, bueno. ¿Qué diría Aristóteles de verlo a este hombre? Primero diría convidame un poco de café a ver que probemos por qué está tomando una bebida negra, macho. ¿Por qué? Yo creo que le sorprendería más el tema de la milanesa, porque en esa época no se estilaba esta comida. ¿Qué extranjero, sea de la geografía del tiempo? El embutido también era como bastante... Estoy seguro que tampoco conocía la pizza. No, tampoco conocían la pizza. Gracias, Carlos, me ha apagado la televisión. Bueno, Aristóteles mencionaba 2 formas de ser. 2 maneras de ser. Ustedes saben que esta filosofía nosotros la vamos trazando en brocha muy gruesa. Sí. No, vamos, si quieren le explico qué es el ser y nos tomamos la noche entera. No, continúe con lo que quiere decir. Me llamó la atención con la historia de este hombre, de Don Tirador, la necesidad de tener una explicación respecto al devenir de las cosas. Aristóteles dice que hay 2 formas de ser y presta atención a esto. Usted puede ser en acto o puede ser en potencia. Esas son las 2 formas en las que se presenta el ser, entre otras posibles cualidades. Ahora bien... ¿Joven prodigio o joven promesa? Es exactamente eso. Carlos tiene 8. Gracias. Es exactamente eso. Póngale un 10. No está Nah, malo. tampoco se lo ganó. Seguramente lo ha leído escrito en algún lado.
Exactamente eso. El ser en acto, o sea, una cosa en acto o una persona en acto, es aquello que se nos presenta en este momento y de esta manera en la que lo estamos percibiendo. Por ejemplo, Daniel Baldeón, en este caso, así medio pelado como lo ve, bonachón, sonriente y a veces con cara de enojado, con esta remera es Daniel Baldeón en acto, sentado. En potencia, Daniel Baldeón, o cualquiera de nosotros, es la persona que va a poner su lugar por decirlo peor. Es todo aquello que puede alguna vez llegar a ser. Todas las posibilidades que tiene de llegar a ser, eso es algo en potencia. Vamos a un ejemplo. Usted va caminando por la calle de la Mendoza y 25 y cruzando ahí en medio de los autos ve pasar un compañero de la primaria. Ahora. Y se acuerda de este compañero, Francisco. Peinado a raya al costado, con el delantal sucio, bien rompehigo, el tipo haciendo la travesura, tirándole tizazo al profesor. Muchachito que usted se acuerda en ese momento ahí en acto. Y usted nunca se hubiera imaginado que ese mismo muchachito se convertía en este hombre que ahora viene caminando con la barba mal afeitada, quizá la ropa un poco rota, con el rostro marcado por una cantidad enorme de decepciones en la vida y también de alegrías que también dejan marca. Y usted lo ve a este hombre que se convirtió hoy 30 y no sé cuántos años después y piensa, es Francisco, porque algo de ese ser queda aún reconocible. Hay algo allí que lo hace reconocible y que le hace pensar que quizá Francisco, aquel muchachito de la primaria, se ha disfrazado de este hombre. O al revés. ¿Este hombre estaba disfrazado de Francisquito? No sé. Pero la diferencia es la siguiente. Ese Francisquito contenía en sí, en su potencia, a ese Francisco que ahora es banquero, vaya uno a saber qué. Contenía a ese hombre y a una multiplicidad gigantesca de otros posibles de esos hombres. Es decir, de qué somos capaces. Usted puede pensar que un tipo sentado, en acto, está sentado, en potencia también está parado. Claro, está parado, también está acostado, está corriendo. Pero la potencia más que es algo como a futuro, es una posibilidad, una probabilidad, dado ciertos hechos que pueden desarrollarse o no. Actual. O ciertas decisiones. Las decisiones van llevando a una persona. Ahí está la cuestión. Bien, me gusta que toque ese dato. Muchas gracias. Me gusta que toque. Ahora el tema es el siguiente. En la potencia, que siempre está inmersa en uno, existe, mientras uno está sentado, mientras uno está fumando, en potencia, ya existe todo aquello que uno puede alcanzar. Lo que usted dice, el factor tiempo, es un accidente. Que usted tenga 19 hijos, es un accidente. Todo lo que le ocurre a la vuelta, las frustraciones que mencionábamos a Francisco, son accidentes. Y alguna de esas potencias se convierte en acto. Las otras quedan para alguna otra vida. O para los deseos que nos empiezan a inquietar de noche. Pero quedan. Es decir, que si hablamos de Víctor Tirador, quizá andaba pillando sapo a los 9 años y algún tío le dijo: macho, vení, andate a estudiar, ¿qué vas a hacer vos de la vida? ¿Que no te pensás en nada? ¿Vas a estar jorobando para siempre? Bueno, nunca se hubieran imaginado que iba a romper tantos récords de Guinness. Me encanta. Y cuando empezó a romper los récords de Guinness, ¿qué potencia había? Podría haber ido, porque siguió rompiendo hasta... Claro, y bueno, probablemente se daba con... Debe haber sido un hombre que no se escapaba de ningún desafío, más allá de los Guinness. No debe haber escapado de desafíos. Me imagino, no sé, corriendo atrás de los colectivos que se le pasaban por cuadras, ¿no? Hasta alcanzarlos. Me gusta eso. Es lindo eso, porque Aristóteles decía que una persona muy fuerte tiene mucha potencia para levantar mayor cantidad de peso. Claro. Es decir, que esto que dice usted está muy bien, porque refleja esa actitud que un poco lo describíamos al principio. Esa actitud que lo lleva a quizá colarse en la cola, pero a su vez también a levantarse a las 5 de la mañana para ponerse a cocinar la pizza más larga del planeta. Es decir, que quizá estaría bien interesante ponerse a pensar, escapando del factor tiempo, y usted sabe que yo no soy muy reconocido por ser el hombre más optimista del mundo. Menos con el tiempo. No lo haga llorar. Pero ponerse a pensar que contenemos en nosotros, en este acto que ve
con la remera rota y estas porquerías que hay aquí en este momento, en este acto que contenemos la potencia de hacer cosas que no nos podemos ni siquiera imaginar. No nos podemos imaginar a qué llegamos. ¿Cuál es la única forma de saberlo? Levantarnos a las 5 de la mañana y probando. Probando, vamos quizás a alcanzar la potencia. Entonces, bueno, para ver qué es lo que puede hacer un ser humano, qué mejor que escuchar la siguiente canción. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and the whole world smiles with you. And when you're laughing, oh, you're laughing, when the sun comes shining through. When you're crying, you bring on the rain. Stop your sighing. Won't you be happy again? When you're smiling, keep on smiling, and the world will smile with you. When you're laughing, you bring on the joy. Bring on the joy. Be happy. Be happy. You gotta groove, my boy. You gotta groove, my boy. When you're smiling, keep on smiling. Keep on smiling. And the whole world smiles with you. 'Cause I'm the Sheik of Araby. Put no turban on. Your love belongs to me. Put no turban on. Oh, at night when you're asleep. Put no turban on. Baby, into your den I'll creep. Put no turban on. And the stars that shine above. Jumping as a jaybird. We light our way to love. Jumping as a jaybird. And you'll rule this crazy land with me. Jumping as a jaybird. I'm the Sheiky man. That's who I mean. That's who I mean. Oh, boy, look out now.
Muy bien, para todos los que quieren saber los exquisitos temas que estamos poniendo al aire, el primero era When You're Smiling de Luis Prima, y recientemente hemos escuchado Mimi de Mucci de Cab Calloway en la versión de la película de los Blues Brothers. Si quieren averiguar más sobre el programa, dejarnos algún comentario o sugerirnos algún tema para que tratemos más adelante, lo pueden hacer por nuestras 3 vías que tenemos en este momento, que vendrían a ser por facebook.com/Mi Papá Lo Aprendió Tarde, por Instagram @MiPapáLoAprendió, y también nos pueden escuchar online si te acabas de enganchar con el programa y querés saber de qué estuvimos hablando antes, en www.mipapaloaprendiotarde.tk. Hoy vamos a hablar de una criatura que es bastante conocida en el sur de América y principalmente en todas las regiones que tienen algún tipo de influencia guaraní. Esta criatura se llama Caraí Pijaré, el señor de la noche. Suena tenebroso. Nosotros lo conocemos con el nombre de El Pombero. Me gusta más el señor de la noche. Normalmente este tipo, esta criatura, se describe en el folclore como un duende. Pero antes de hacer una descripción más detallada, quisiera detenerme en eso y decirles que no lo es. No es un duende. No es un duende. A muchas criaturas se les adjudica el nombre de duende cuando en realidad no lo tienen. Un duende es un tipo muy específico de criatura elemental, de criatura natural, y es un ser que custodia un lugar. Normalmente, en el caso del duende, custodia una casa o un jardín, pero existen otro tipo de criaturas más cercanas a él, como la dríada que cuida un árbol, en fin. Sí, las ondinas que están en el agua, pero hay, creería yo, aparte, diferentes concepciones de duende. Porque si usted le pregunta diferentes lugares, porque también si usted se mete un poco más acá en el campo va a preguntar qué es un duende y le van a decir que es un niño no bautizado que ha muerto. Exacto, hay que tener mucho cuidado con esas definiciones, porque aún ese niño conocido con el nombre del duende también entra dentro de otros tipos, de otros parámetros de criaturas, y que son criaturas de acá. Normalmente tienen nombres en guaraní o en quechua. Entonces, ¿qué es el pombero? Pero hablemos del pombero. Sí, es técnicamente una criatura elemental, en el sentido de que cuida algo, pero no un lugar. Cuida la naturaleza. Esa es el único parentesco que tiene con los restos. Quiero que me dé la taxonomía del pombero. Sí, descríbalo, porque si no... ¿Qué significa taxonomía antes de que la clasificación con género y especie para que lo pongamos en el reino que corresponde. Quiero un mapa detallado de la naturaleza, dónde está y dónde no. Bueno, a usted lo puedo ayudar más que a Daniel, porque es bastante complicado colocarlos en ese tipo de definiciones a los bichos. Sin embargo, respondiendo a la pregunta del locutor, podemos empezar a ir a buscarlo y cazarlo y después llevarlo hacia la taxonomía correspondiente. Lo invito a que vaya en esa búsqueda cuando usted quiera, pero cuando escuche lo que hace este ser, no creo que le guste. Lo va a hacer con el mapa que me vas a dar. Exacto. A ver, ¿qué es? Bueno, primero que nada, como ya dijimos, en todo lugar donde haya algún tipo de influencia guaraní, es probable que haya un avistamiento del pombero. Sin embargo, también, por supuesto, a veces explora un poco más allá este ser. Y ahí está una buena descripción, es que es una criatura nómada. El pombero siempre parece estar viajando. Tiene sus pequeños momentos de, entre comillas, descanso, cuando se acomoda en algún refugio natural o en alguna ruina, en algún lugar cercano a la casa de la gente con la que está teniendo relación en ese momento. Una forma de decirlo sería decir que está teniendo una relación. Y es que el pombero, me hace confundir a usted mirándome, el pombero siempre está cerca de la gente, cuidando al bosque, a los bosques en los que vive, los montes, y muchas veces también robando o aprovechándose de la gente. Es un guardabosque licencioso. Un guardabosque violento y licencioso. Las descripciones. Eso, queda por pedirle, sí, porque no sé de qué estamos hablando. Si bien hay muchas variedades y principalmente hay un pombero antiguo que es alto y bastante feo, el pombero como lo conocemos en la tradición es más bien petizo, muy feo, robusto y peludo.
principalmente en las manos y en los pies. Yo lo conozco ese. Sí. Sí. Tiene capacidades que son mágicas, muy extraordinarias. Puede hacerse invisible a voluntad. De hecho, suele andar invisible. Y por eso es muy peligroso cuando anda en el monte, porque usted no lo ve venir. Apenas si lo escucha. Corre además velozmente en 4 patas. Puede deslizarse por espacios muy estrechos, como una reja de metal o, y esto es un clásico en las criaturas mágicas, por el ojo de una cerradura. Tiene también esta habilidad que a mí me gusta mucho en lo particular, que él conoce el idioma de las aves, de las serpientes, y también puede imitar el rugido de cualquier animal del monte. Pero con aves y serpientes habla. Cualquier animal del monte que hable el idioma del rugido. Porque a un Claro, ganso... él imita los rugidos, eso es un detalle, los imita para asustar a la gente o para atraerla en algunos casos, los casos de los cazadores, por ejemplo. Pero con respecto a las aves y a las serpientes, con ellas se comunica. Es un dialecto ahí. Sí, es una cuestión dialéctica. Hay que mandar a un lingüista. Y esto es un detalle sobrenatural maravilloso. Tiene la capacidad de hipnotizar. Este tipo se sacó las mejores cartas. Sí. Justamente la capacidad de hipnosis que tiene el bombero es lo que lo hace notablemente reconocido como uno de los mayores secuestradores que tiene la mitología en esta zona de Sudamérica. Él tiene una fuerte obsesión, hay que decirlo, con las mujeres embarazadas de niñas. Una obsesión de protección. Si una mujer embarazada de una niña se queda a dormir en el monte o anda vagando por la ruta y hay un bombero cerca o el bombero está cerca, la va a cuidar, va a alejar a cualquier cosa que pudiera hacerle daño, va a velar su sueño hasta que llegue al lugar al que debe llegar. Tiene ese detalle. Es un protector de este específico caso, porque por el resto de las mujeres es un abusador espantoso y a él se le atribuyen muchísimos nacimientos y embarazos. En lo general, uno puede descubrir si el bombero anduvo por ahí porque el bebé sale feo y muy peludo. Sí, además es muy fácil no distinguir bien entre la palabra bombero y la palabra bombero. Es hijo del sodero, no del bombero. Cualquier persona terminada en enero. Acá hay una cuestión que él tiene, una costumbre, sí, con la que se hace muy reconocible. Si usted anda de noche por el monte, en Misiones, por ahí, y escucha que alguien le silba, no conteste el silbido. Eso lo he escuchado un montón de veces. Yo también lo he escuchado un montón de en el veces. campo que silban, no tenés que responder. Ni darte la vuelta. Para la zona de Santa María, normalmente se trata de espíritus. Suelen ser fantasmas, almas en pena que silban. Pero en este caso, en Misiones, estamos hablando del bombero. El viento, las hojas, nunca es una opción, ¿verdad? No, ¿quién cree en esas cosas? Si alguien le responde el silbido, imagínese, pobre criatura que anda por ahí haciendo pedicos en el bosque, este arte de ir caminando los saltitos de pie en pie, y va silbando su melodía y de golpe alguien lo empieza a imitar, el tipo se enoja. Y normalmente procede a darle una paliza al autor del silbido. ¿Qué problema? Yo suelo andar silbando por la vida. No imite el silbido. Bien. Si le contestan, se enoja. Si lo imitan. Si lo imitan. Probablemente, y eso es un muy buen punto, probablemente no se enoje si uno continúa el silbido con una variación, pero sin imitarlo. Pero aparentemente lo que lo enoja es eso. Al igual que enterarse que hablan mal de él. Si el bombero se entera que alguien habla mal de él, lo está escuchando en radio en este momento, así que... Además es invisible, suele acercarse mucho a la gente, así el bombero entiende, escucha y procede a castigar. Es un buen ser el bombero. Es un maravilloso ser, es un gran defensor del monte, curiosamente. Sí, además es pintudo. Lo queremos un montón en este programa. Muy masculino. No sé si eso es algo bueno. Sí, no estoy seguro. Bueno, como decía, es un gran defensor del monte, cumpliendo con ese, entre comillas, mandato natural. Cualquiera que él descubra teniendo actos de crueldad con la naturaleza, ya sea matar animales por un motivo diferente de vestirse o comerlos, lo mismo con las plantas, si alguien pisotea plantas solamente por el acto de hacer daño, pescar,
y dejar desperdigados los pescaditos sin darles pescar un más uso. de la cuenta. O sea, Pescar más de la está cuenta, en contra de la pesca deportiva. Exacto, la cacería deportiva, cosas que se hacen por amor a sí mismas. Bueno, él también lo castiga al autor de eso. Ahora, hablo mucho del castigo del bombero. ¿En qué consiste el castigo del bombero? Tiene un abanico enorme de posibilidades para castigarlo. A usted vas, por ejemplo. Primero que nada lo va a perseguir hasta su casa. No le va a hacer nada en el momento. Lo va a seguir para descubrir dónde vive usted, quiénes son sus familiares y cómo es su situación económica y social. Ahí va a proceder, según el mérito que usted haya hecho, a robarle tabaco, miel, que son las cosas que le gustan, los licores, por ejemplo, va a entrar en su bodega, lo primero que va a hacer es destruirla, porque le gustan mucho esas tres cosas, pero puede proceder a romperle los muebles y, en algunos casos, a secuestrar, ya sea usted o alguien que usted quiere, y abandonar a esa persona lejos en el monte, sin recuerdo alguno de cómo llegó hasta ahí, ni por qué está en esa situación. En ese caso me viene a la cabeza una nota que leímos hace un tiempo, una noticia que hubo en Misiones, en un pueblo de 2 de Mayo, en donde un niño, no recuerdo bien el nombre, había sido secuestrado por el bombero. Bobby, supongamos. No, creo que era Leandro, Leonel, algo así. Bobby para los amigos. Estaba trabajando su padre en un yerbatal, y estaba él en la guardería, entre comillas, que tenían ahí, y en un momento, durante la jornada de laburo, desaparece el pendejito. Y lo encontraron 48 horas después, a 3 kilómetros, descalzo, en medio de una zarcería, un montón de espinas y plantas violentas. El nene estaba intacto, o sea, no había tenido ningún signo de violencia. No recordaba cómo había llegado hasta ahí, no recordaba haber estado despierto en ese tiempo, y tenía un caso severo de desnutrición. A lo cual el padre le decía, durante el tiempo que duró la búsqueda, a la policía y a los periodistas les decía que había sido el bombero, que se había enojado por él porque él no había cumplido con su pacto. Él no había hecho los sacrificios que debía hacerle al bombero a cambio de los favores. ¿Se puede pactar o sacrificar para el bombero? Exactamente. Ajá. Usted le ofende al bombero, usted se va corriendo al bosque y se pone a saltar encima de un montón de margaritas, el bombero lo ve, le dice ya vas a cobrar, no le dice nada en realidad porque él es discreto, como dije, se hace invisible, lo sigue hasta su casa y usted se da cuenta. ¿Por qué? Primero porque le falta el escabio, y segundo porque sí, la cena se le rompen todos los días. Entonces usted dice, acá está el bombero. Y entonces usted va al fondo de su casa y en una silla que coloca convenientemente le deja tabaco, le deja miel y le deja alguna botellita comprada especialmente para él. ¿Alguna marca en particular del tabaco? No se me ocurre qué marca le puede gustar al bicho, pero calculo yo que fumará chal. Entonces usted le deja todos esos regalitos para el muchacho y le explica a voz en cuello, usando su nombre, o sea, le dice, bombero, che, acá te dejo esto. Pero usted dijo otro nombre al principio. Caraí Pijaré, el señor de la noche. Ese es el nombre con el cual lo conocían los guaraníes en el primer tiempo. El término bombero en realidad nos acerca más al final de la charla, porque nos acerca a la parte espantosa de los mitos, que es la parte, entre comillas, real. Bueno, como dije, con este tipo de ofrendas usted puede conseguir la disculpa, claro, del bicho, o de hecho puede pedirle favores. El tema es que usted tiene que ser constante. El momento en que usted empieza a hacerle algún tipo de ofrenda, 30 días seguidos debe hacer las ofrendas de lo que sea que le haya dejado. O sea, 30 botellas de licor, 30 atados, 30 puchos. Es bastante estructurado para hacer un mito, ¿no? Y bastante violento al mismo tiempo. Una buena prescripción, 30 días de ofrenda al bombero. Sí. Bueno, como les decía, ya para terminar entonces, todo tiene una parte negativa, y en el caso del bombero es que Gabino Gasco, que es un lingüista, historiador, en su descripción del nombre, él nos dice que no es un término guaraní. Esta es probablemente la versión más oficial del origen de la palabra, sino que viene de bombeiro.
un pombeiro era un guardián, perdón, era una especie de matador de palomas. Habían plagas de palomas en esos tiempos en los bosques cercanos a Sao Paulo, en los límites con Paraguay, entre Brasil y Paraguay. Y además se usaban muchísimo las palomas mensajeras. Ahí estaban estos soldados mercenarios, los bandeirantes, que era el nombre que tenían unas cuadrillas que vivían en San Pablo y que se dedicaban a cazar esclavos. El pombeiro, como les digo, era una persona que vivía en los pueblos guaraníes y que salía o a matar a las palomas o a conseguir palomas para cría, y los espías de los bandeirantes se disfrazaban de pombeiros para acercarse y espiar en las aldeas. Pero eran, más allá de la ropa, físicamente eran muy definibles, porque no tenían ni el color ni los rasgos de los guaraníes, sino todo lo contrario, eran portugueses. Probablemente de ahí venga la idea de los pelos en diferentes zonas del cuerpo, las barbas quizás. Y la gente sabía que cuando descubría un pombeiro, a un falso pombeiro, tenía que fortificar la ciudad y tratar de huir, porque significaba que los estaban vigilando para que se venían a secuestrarlos. Ahí hay ya sobre el final de esto les diré que hay una hermosa canción en guaraní que compuso un señor que ya vamos a conocer, que tiene el grito de cuidado, que es cuidado que viene el pombeiro. Dicho de otra forma, Jaqueu Pombero. Angep hare oturuñe amoku pepe senambi ku pepe oñeñanduka heimin masha abuela muni ani querejera erente sube caray pujare que pombero a mí quiere tentar shakere no pane caray pujare. Mientras escuchábamos este tema de Miles Davis, Jaqueu Pombero, vamos a... De Luis Galarza. De Luis Galarza, perdón. Es verdad, de Luis Galarza, Jaqueu Pombero. Vamos cerrando esta hermosa tarde aquí en Mi Papá Lo Aprendió Tarde. No le conocíamos ese tema, Miles Davis. Miren, Yacero, lo que es probar géneros diferentes. Tenemos una detalle aquí. Bien, llegamos al final y nos vamos a despedir, porque nos están corriendo las papas calientes. Nos vamos a despedir con un acertijo, antes de finalizar con todo esto. Un acertijo para que ejercitemos el seso en la casa o nosotros mismos mientras bajamos las escaleras de la radio. Es el siguiente, piensen bien, señores. Hay un asesino en serie. Quiere decir que ya va matando a varias personas. ¿Cómo era la operatoria de este hombre? Secuestra a la persona, como hacía el bombero, secuestra a la persona y se la lleva a la casa. Allí lo sienta en una mesa y le dispone un vaso de agua para usted, un vaso de agua para mí, una pastilla para usted, una pastilla para mí. Y le dice que una de las pastillas está envenenada y que hay que jugársela. Entonces ambos se meten la pastilla en la boca, tragan la pastilla tomando el vaso de agua y siempre se moría el secuestrado. Aún haciendo una mezcolanza de pastillas, que por aquí, por allá, le cambia de lugar, la mete dentro de un bote, le hace dar la vuelta, le hace elegir. Era al azar. Era al azar. Entonces,
¿Por qué siempre se moría el secuestrado y nunca el asesino en serie? Ese es el acertijo. Ese es el acertijo. Y a ver si para la semana que viene tenemos algunas respuestas. Lo pueden dejar la respuesta en @mipapaloaprendió en Instagram, en www.facebook.com/mipapaloaprendiótarde, y si quieren escuchar el programa, si recién te enganchaste, www.mipapaloaprendiótarde.tk. Allí pueden escuchar de nuevo el acertijo que acabamos de mencionar. Hasta la semana que viene. Eso mismo, hasta la semana que viene. Y así queda. Las sillas corridas, una botella vacía, una cuenta al fiado y la promesa de volver. Desde San Miguel de Tucumán, transmite LRK 319. LRK 319. La radio de la Universidad Nacional de Tucumán.